Un saludo muy cordial desde Tandil, Buenos Aires, Argentina. Para mí, para la invitada de hoy, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, esperamos que se encuentren muy bien, sin importar la hora que sea en vuestro país. Hoy sumamos un nuevo volumen a esta biblioteca virtual que estamos construyendo en comunidad. El tomo 3 de este ciclo, Hay un libro esperándote. Desde la Red Iberoamericana de Investicreadores de Voz Artística Ibervoz, organizamos este espacio con el fin de visibilizar los materiales escritos por integrantes de esta comunidad. Detrás de cada sistema pedagógico hay búsquedas incansables, preguntas que nos atraviesan y que atraviesan los años de aulas, de ensayos y de fracasos que se transformaron en luz. Hoy en Hay un libro esperándote, abrimos una obra que sistematiza el conocimiento vinculado con la voz cantada y su enseñanza. El canto sentipensante de Fabiola García Rangel, la voz se revela como un territorio de investigación rigurosa y de pasión docente. Un verdadero mapa para quienes creen que enseñar es también aprender dos veces. Respecto de Fabiola, ella vive y trabaja en el centro norte de México, en la maravillosa ciudad de Santiago de Querétaro. Sus antecedentes académicos son tan diversos como enriquecedores. Abarcan la formación musical y su docencia, puesto que ella es profesional en educación artística por el IMBAL y licenciada en educación musical por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y se extienden al ámbito de la gestión cultural. Es especialista en gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y maestra en administración pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctora en estudios culturales por la Universidad de Santiago de Compostela. En su trayectoria profesional podemos destacar sus 30 años de experiencia como cantante escénica. La unión de la docencia, el canto y la gestión cultural la ha llevado a la creación de 6 programas educativos artísticos de nivel superior y de posgrado, tanto para el sector público, pero también para el privado y el sector civil. Además, es fundadora y directora del grupo musical Marginales del Sur, que representa la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro en distintos eventos. Y, por supuesto, el motivo central de esta entrevista. Es autora del libro Canto Senti Pensante, que además constituye su propio modelo educativo. Hechas las presentaciones, le vamos a dar la bienvenida a Fabiola y vamos a comenzar con las preguntas que van a estructurar nuestra charla. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos por vernos, por estar aquí y compartir pues estos saberes que además pues conforman parte de esta red que es muy importante siempre estar compartiendo, estar intercambiando conocimientos. Esperemos que algo pueda aportar este libro. Y seguro que sí, seguro que sí. En ese sentido, Fabiola, te quería preguntar como la unión, la suma entre el origen personal, quiero decir, tus búsquedas, tu trayectoria personal, con este tema, ¿no? Como decir, bueno, qué experiencia vital, ya sea como artista, como docente, como investigadora, te impulsó a explorar este tema específico que aborda el libro. Sí, bueno, yo creo que mi formación profesional en la educación musical marcó definitivamente la manera de ver incluso la gestión cultural y de ver también los estudios culturales, además de, claro, el estudio de la voz. Nosotros en la educación musical tenemos un bagaje teórico de más de 100 años. Entonces, nosotros específicamente contamos con material didáctico con marco teórico a nivel internacional, latinoamericano y aquí en México también tenemos grandes teóricos de la educación musical con un rigor científico muy importante. Entonces, pues hablamos de una disciplina
que ha crecido mucho, que ya incluso pues tuvo otras vertientes. Dentro de la educación musical podemos hablar de la iniciación y luego ya de lo profesional. Hay demasiado desarrollo, demasiado material. Pero cuando comencé con la docencia de la música, de la voz cantada en los ritmos, aplicada específicamente a los ritmos de la Via Yala, a los ritmos regionales latinoamericanos, como se llaman también, eh, pues es cuando veo que no hay material y es una gran sorpresa porque en la educación musical tenemos mucha educación musical latinoamericana, pero nadie se ha centrado en el estudio de la voz cantada de estos ritmos. Entonces, pues por eso es que estoy proponiendo este libro, eso me motivó para la investigación. Y una vez que inscribo la investigación en la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma, la inscribo en el 2010 y empiezo a trabajar con actores, con bailarines, con músicos, con cantantes y no me atrevo a publicar hasta 2019, que es cuando encuentro pues ya algunos saberes más organizados y puedo pues compartirlos con los demás. Pero estoy por una segunda edición que va a ser aún mejor. Bien, muy bien, buenísimo. Em, y en relación a esto que investigaste y que luego además, entiendo, ya genera como una propuesta didáctica tuya, ¿sí? Em, ¿Cuál fue el descubrimiento más importante que te sorprendió o que transformó tu mirada sobre la voz escénica? Eh, Quiero decir, nos estás contando de que no encontraste material como específico más local, no sé llamarlo local. Entonces, digo, además de eso, ¿qué otras cosas nos podrías comentar? Bueno, también algunas prácticas docentes que había yo podido, a las que había podido acceder, tanto prácticas de mis profesores en la formación profesional del canto, concretamente, al menos en el estudio del bel canto, sí existían pues unas prácticas que todavía, digamos, hay que cambiar, ¿no? Había una crítica desde la educación musical hacia estas prácticas, pues digamos, tradicionales del terror educativo para poder llegar a los resultados del aprendizaje. Entonces, también, pues, desde las teorías de Paulo Freire, por ejemplo, pues también esto lo voy aplicando yo en el modelo sentipensante y también, bueno, la falta de integridad de la diversidad cultural. No se integra en el estudio de la voz, la diversidad cultural, no en la voz cantada de los ritmos que estoy hablando, por ejemplo, géneros como el bossa nova, como la samba, lo regional mexicano como el guapango, el son jarocho, cómo debemos emitir la voz cuando queremos cantar estos ritmos, un son cubano, y cuáles son las diferencias. Es por eso que creí que necesitaba proponer este modelo. Ok, y cuando pensás en definirlo como sentipensante, obviamente yo cuando lo vi, lo leí, inmediatamente me referenció a la técnica Linklater, ¿verdad? Luego cuando empecé como a hojear el material, me di cuenta que en realidad, bueno, tiene que ver con esta idea de la unión de sentir y pensar, pero que además en esa búsqueda que estabas haciendo de la identidad, sentía eso como la identidad de individual, pero también geográfica y cultural, estabas haciendo algunas propuestas que tenían que ver con la autobiografía vocal o algo por el estilo, ¿no? Porque quiero decir, esto que nos estás contando en algún punto es como decir, bien, había un cierto modelo, como lo estoy entendiendo yo, y de última corregime, por favor. Había un modelo que tenía que ver con el bel canto, más centrado en la forma, ¿no? Una forma, digo, de cómo poner la boca y demás, que tenía bastante poco en cuenta al individuo como sujeto total, integral, una mirada más holística del mismo. Y en eso veía que tu propuesta, por ejemplo, había un parte del material, hablaba sobre tratar de reconocer las voces del clan familiar, y de ahí poder identificar cuál es mi voz en el sentido de que traigo algunas voces ya, incluso en el timbre, ¿no? Podemos decir.
de alguno de mis ancestros, que tiene que ver ya con una construcción de una voz propia, pero en relación a un clan, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque nunca había visto alguna propuesta que pensara en mí, por ejemplo, decir, bien, hablo de este modo porque había alguien en mi familia que además tenía una manera de hablar particular y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Eh, ¿Nos podés contar algo de esto que te estoy preguntando? Sí, claro, propongo, una de las herramientas que propongo es el árbol genealógico, donde, pues sí, los estudiantes están analizando todas las influencias vocales, no solo cantadas, sino también familiares en la voz hablada. Y este análisis, pues tiene, de hecho, la propuesta, podríamos decir que el origen, la idea la tomé de Edgar Willems en su libro El valor humano de la educación musical. Él dice que la música no se aprende cuando somos pequeños, sino desde el vientre materno. Y luego dice, ahora estoy seguro que es desde el vientre materno de la madre. O sea, desde siempre hemos transmitido los sonidos y ya desde el vientre materno el niño está escuchando un acento, el acento con el que la mamá está hablando, ¿no? Y luego cuando nosotros nacemos, estas vibraciones conforman nuestro mundo sonoro interno. Estos sonidos, el mundo sonoro interno es un concepto de Violeta Gemsi de Gainza. Por eso siempre estoy diciendo que mis grandes referentes, pues sí, son los educadores musicales. Ellos proponiendo, pues esto de cómo la música va impregnándose, todos los sonidos van impregnándose en el individuo y que no, la música no nos atraviesa y continúa su paso de onda inalterable, sino que realmente se modifica después de pasar por el individuo porque lo absorbemos como esponja, como un objeto físico que está ahí y absorbe vibración. Entonces, bueno, nosotros tenemos literalmente pues todos estos sonidos dentro y sí tenemos que pues reflexionar para poder, mediante la conciencia, como lo hacen los actores, comenzar a controlar, a definir, a utilizar, pues a poder trabajar conscientemente todas las infinitas posibilidades que tiene nuestra voz, porque pues igual podríamos nosotros ejecutar un acento francés o un acento argentino, un acento italiano, si nosotros somos conscientes también de que nosotros a la vez poseemos un acento, poseemos un timbre específico, una forma de dicción, y por eso es que es importante que el estudiante analice, ¿no? Yo tenía niños chiquitos que hablaban muy ronco y que ellos no tenían ninguna cuestión de estar enfermos ni nada, sus voces, sus cuerdas son nuevas, ellos no tenían problema, pero llegaba la mamá muy ronca. La mamá sí, ella pues planchaba mucho y siempre le estaba dando el aire frío, ¿no? Entonces, pues esto hacía que ella sí tuviera un problema fisiológico que la hiciera tener esta ronquera, pero el niño solo lo hacía por imitación, porque pues su mamá hablaba así, entonces el niño hablaba así. Y en este sentido es que les comento a los compañeros estudiantes que hay que analizar. Hacemos un trabajo entonces, pues sí, escrito sobre todos los referentes familiares que tenemos todos que conforman nuestra identidad, también los referentes culturales y luego vamos al autorretrato sonoro, que es ya las influencias vocales que tenemos. Hay música, aquí lo divido en cuatro tiempos, es la música del entorno que nosotros no decidimos, simplemente estaba ahí, quienes nos cuidaban nos cantaban así o ponían su música así. Y luego viene el entorno, pero es cuando ya somos conscientes, es decir, estábamos tal vez jugando y de pronto escuchamos una voz que por su cualidad de voz llama nuestra atención. A partir de ahí esta influencia ya es consciente, entonces algo nos hizo mirar ya que era muy nasal o ya que era muy ronca o ya alguna cualidad de esa voz nos hizo ser conscientes de que nos llamaba la atención ese sonido. La tercera etapa es cuando nosotros ya procuramos música, procuramos como cantantes alguna voz porque hay algo que admiramos en esa persona en que estamos queriendo escuchar o en esa música. Yo les pido que por favor se concentren solo en el sonido de la voz. ¿Por qué les gustaba esa voz? Algunos deciden que, por ejemplo, hay voces que solo les gustaban por la resistencia vocal, admiraban que estas personas
podían inhalar y exhalar durante horas sin poder, sin necesidad de volver a inhalar, porque tenían una gran resistencia. Entonces, eso es lo que los hacía querer escucharlos mucho. Hay quienes, bueno, admiraban el timbre, otros pues la capacidad de la agilidad de ir de agudos a graves muy rápido. Cada quien va analizando y por último, en el cuadro del autorretrato, pues los chicos tienen que identificar cuál es su aspiración vocal, a qué desean ellos en un futuro, pues poder alcanzar, porque hay un intérprete que admiran demasiado o hay un nuevo concepto que quieren ellos integrar en su propio canto. Entonces, son estas cuatro etapas ya al final del autorretrato. Bien, estaba pensando mientras te escuchaba, bueno, varias cosas que me aparecían. Una tenía que ver con algo por lo menos que para mí personalmente siempre es muy complejo, sobre todo en el ámbito formal, de la educación formal, que es la evaluación, ¿no? Porque de alguna manera la evaluación, si bien todo es subjetividad, porque es el observador el que define lo que observa, cuando uno está dentro de una estructura, por ejemplo, como en mi caso, dentro de la universidad, hay, bueno, tiempos, programas, planes de estudios, aspectos formales a los cuales responder, y entre ellos está la evaluación. Y en relación con lo que hablábamos del bel canto, al estar la mirada puesta en la forma, era en el resultado. Yo entiendo, porque lo estoy entendiendo y por ahí te lo pregunto, por tu forma de abordar el trabajo sobre el canto, que además, creo yo, y esta es una opinión personal, el canto tiene esta idea de cuándo uno puede como evaluar si se está haciendo bien o mal, ¿no? Porque como hay una referencia tal vez de un artista que admiro, quiero cantar como él. Mientras que en la voz hablada es como que aparecen los límites más difusos. Esto es personal lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, pensaba eh, el respeto por el otro, por su sonoridad, por su forma de hablar, por su trayectoria cultural, por lo que trae, familiar, su entorno, su aprendizaje, y todo eso puesto al servicio de esa manifestación de la persona, que en este caso no va a ser a través de la palabra, sino del canto, ¿no? Y ese lugar de sensibilidad que tiene que tener quien enseña canto para no destruirlo al otro, digo, no juzgarlo desde un lugar destructivo, sino cómo construir juntos. Y entonces me pensaba y pensaba esta idea de cómo uno como docente tiene que haber trabajado, transitado, ponerse en un lugar obviamente de vulnerabilidad, sentir que uno no es el que sabe, el que tiene la respuesta, que acompaña, que tiene un poquito a lo mejor más de conocimientos que la otra persona, pero no porque es un superdotado, sino porque, bueno, se ha construido, ha estudiado, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería como preguntarte, no sé si el punto sería la evaluación, pero cómo transitar esta idea de, bueno, empoderar a lo otro, acompañarlo, no hacerlo, no disminuirlo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Y ahí es donde otra vez vuelvo a mi formación profesional en la educación musical, que me dio pues estas bases sobre, estas bases pedagógicas, psicopedagógicas también, para poder medir el aprendizaje. Entonces, pues debo centrarme siempre no en el resultado, porque el resultado es relativo. En el caso del canto también es relativo cuando estamos hablando de las músicas populares. Que ¿Qué cuesta más trabajo cantar? Un son jarocho, el falsete de un guapango, las notas largas de un bolero. ¿Qué es lo que más, digamos, es complejo? ¿Qué mayor complejidad hay? Depende, porque hay diferentes tipos de voz. Entonces, una voz pequeñita que logra cantar ranchero, que se requiere de una gran intensidad del sonido, pues seguramente tuvo un desarrollo de aprendizaje muy amplio. Si pasó de tener una voz pequeñita a poder cantar correctamente la música ranchera, pues entonces tuvo una gran transformación de su voz. En este sentido, sí vamos trabajando mediante el andamiaje, pero sí hay un resultado, solo que o sea, un resultado porque se puede medir, solo que este resultado es relativo. Siempre desde las ecologías de saberes, es decir, pensando en cuándo es pertinente. Tengo que poner un ejemplo, creo, es el vibrato.
El vibrato es algo, es un recurso vocal indispensable en el bel canto. Es un recurso muy valioso y desde la hegemonía del conocimiento se ha considerado universalmente bello el bel canto, para el bel canto y también el bel canto se considera universalmente bello. Cuando nosotros emitimos ese sonido para otro género musical, por ejemplo, la música ranchera, por ejemplo, un bolero, por ejemplo, otros géneros, ya pierde su pertinencia, por eso deja de ser bello, porque no es pertinente en estos otros géneros. Una cumbia cantada con esta resonancia de vibrato, pues puede ser incluso, puede dar risa a las audiencias, porque no es tan impertinente en esa situación que puede pues resultar hasta cómico, puede pues estropear el trabajo, ¿no? Eh, Igual, entonces, hay voces que son muy poderosas, llegan con una potencia vocal muy fuerte, pero no tienen el control los estudiantes para poder matizar su sonido, para poder cantar bossa nova, que es una voz aérea, que es una voz muy íntima, que nace con el micrófono en mano. Estas personas no pueden microfonear, nos destrozan el oído cada que cantan, intentan cantar bossa nova. Entonces, en psicopedagogía lo que sabemos que debemos medir es la capacidad de transformación desde el punto de la ignorancia hasta el aprendizaje. Si esta trayectoria se da correctamente en el tiempo que se plantea en el programa y demás, pues entonces es así como vamos a evaluar esta capacidad de transformación. Si alguien llega con un timbre muy bonito, pero así llega y así se va, no es capaz de cambiarlo, porque por ejemplo para los ritmos afroantillanos tiene que ser muy nasal su voz y no tiene la capacidad de transformar su voz, entonces no aprendió nada. Entonces, pues la evaluación no va a ser muy positiva, aunque tenga una bonita voz para otros géneros. No lo tiene en la capacidad de transformación, es decir, en la capacidad de aprendizaje, no tuvo un buen desempeño. Es básicamente eso donde nos centramos para evaluar la capacidad de transformación, de control de las diferentes, de los elementos que componen la voz, como pues sí, el timbre, la intensidad, las resonancias, todo ese tipo de trabajo, ¿no? La respiración, la resistencia. Bien, voy a pasar a una pregunta que tengo acá en el guión, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso creativo académico. Y si por ahí nos podrías contar en relación con el libro, con la escritura del libro, como qué herramientas, métodos, rituales de escritura usaste para darle forma a este trabajo, si hay algo que haya sido inusual, un archivo olvidado, un error que devino en un hallazgo, un comentario, algo en ese sentido. Sí, yo escribí unas respuestas también, pero ahorita estoy recordando, ya con la entrevista estoy recordando que hay un elemento muy importante que guía mi investigación y es el diseño que elaboré para la Universidad Autónoma de Querétaro de un programa que, bueno, actualmente sigue siendo innovador, aunque abrió en 2016, que es la licenciatura en músicas populares, en música popular contemporánea. En esta licenciatura, los compañeros comienzan con blues, paralelamente llevan ritmos regionales mexicanos, después van a jazz, mientras llevan también música latinoamericana. Estamos tratando de pues, abarcar muchas músicas y es difícil, siempre quedan fuera algunas, pero pues cada año, por ejemplo, tomamos una de Argentina. A veces llega a ser la samba argentina y ya no hay más, no hay tiempo porque nos tenemos que ir ahora a Brasil y luego nos vamos a Chile y luego nos vamos a Perú y entonces no tenemos como mucho campo de acción porque además pues la clase no es más de 5 horas por semana y tenemos que ofrecer un concierto, ¿no? Un recital. Después los compañeros en este en plan educativo van pasando por otros géneros como el rock, como el género Big Band, también los ritmos afroantillanos, y en toda esta gama de resonancias, de estilos musicales, pues lo que estamos haciendo en este proceso creo que sí me ha llevado a la investigación, ha estado guiando mi investigación en el aula porque tenemos muy pocas fuentes, como había mencionado antes. Entonces, lo que hago es tomar los marcos teóricos
de la sociología, por ejemplo, las epistemologías del sur, para la integración de los saberes, el análisis de estos saberes populares y llevarlos al aula, ¿no? Como a manera también pues de laboratorio. También el marco de Paulo Freire es importantísimo para mí, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la libertad y todo el marco de la educación musical. También está el material de Dalcroze, por ejemplo, la euritmia de Dalcroze que nosotros trabajamos, también la incluimos en los primeros semestres, luego vamos por Kodali, por Orff, por Edgar Willems, Violeta Hemsi de Gansa, César Tort, todas estas aportaciones teóricas las integramos, pero para la voz cantada. Y ellos trabajan su cuerpo, su rítmica, hacemos mucha percusión corporal y integramos también algunas aportaciones de la actuación de Grotowski, por ejemplo, también de Stanislavski. Hacemos el análisis del texto, el tren del pensamiento, el encuentro tonal. Utilizamos muchas herramientas de muchas disciplinas para ir con este marco del canto sentipensante construyendo pues una pedagogía del canto popular. Bien, y ahora quería hacerte una pregunta que en realidad en este guión que escribí le puse mensaje en una botella como una forma poética de pensar en que uno cuando está generando una creación, como en este caso un libro, ¿no? Está tirando un mensaje al mundo, al aire, o una botella en el mar con un mensaje. Entonces, mi pregunta es, si este libro llegara a manos de un joven docente, un actor, un cantante, una cantante, un investigador, alguien de este mundo del clan de lo artístico, pero que le interese el mundo también de la voz, ¿qué semillas esperás que planten ellos? Sí, ¿qué destacarías o rescatarías de estas páginas como un regalo para el futuro de nuestra sociedad humana, si lo ponemos bien grande, o nuestra comunidad un poco más chica de Ibervoz? Pues pienso que lo que estoy proponiendo en el libro principalmente es el reconocimiento de la diversidad de los saberes. Entonces, por lo mismo, todos aquellos también que no se integran en este libro deben tener ese reconocimiento y por eso, pues la invitación es más bien a no dejar de buscar, acercarnos a todos los métodos posibles, estudiar todo lo que podamos y desde eso solamente tomar lo que nosotros creamos pertinente en nuestros espacios, en nuestros contextos, porque seguro no todo lo que viene en el libro es pertinente para todos los espacios, eso es segurísimo. Entonces, de ningún libro. Todas las aportaciones son poderosas porque pueden ser útiles, pero también tenemos a veces que distanciarnos, no casarnos con ningún modelo educativo, con ningún método, sino acercarnos a todo lo que podamos en diversidad y en coherencia con los requerimientos que nosotros tenemos en nuestros contextos. Y pues eso es como la invitación general que tengo. Me parece muy potente eso que decís, porque a mí desde hace bastante tiempo me está atravesando la idea del concepto de trayectoria, ¿sí? De trayectoria personal, profesional y de práctica situada, ¿no? Como esta idea de no perder de vista desde qué lugar estamos observando el mundo a partir de nuestra propia historia, de nuestro contexto geográfico y cultural. Con lo cual, en ese sentido, a mí me parece, desde lo personal, me ha servido como una herramienta poderosa para poner en valor lo que uno hace, porque creo que a veces, en mi caso, me llevaba a comparar con, no sé, modelos que venían de Europa o de otros lugares, ¿no? Como que hay esta mirada que si viene de afuera es como mucho más, este, sí, no sé si como tiene más validez. Y me parece que la sensación que yo tengo de las páginas que leí de tu libro, precisamente va a aportar desde otro lugar, de un lugar latinoamericano, mexicano, de tu contexto de Querétaro, o sea, y eso me parecía a mí como muy importante, muy poderoso. Así que bueno, espero que la gente cuando lo lea pueda observar eso u otras cosas, como estamos hablando, ¿no? Si quisiera Eh, hacer una cita de sí, Freire, Paulo Freire, que nos dice, nadie se educa solo y nadie forma a nadie.
todos nos formamos en comunidad. Es todo lo que quería citar. Que creo que además esta cita de Freire es bastante pertinente en relación a tu respuesta para esta pregunta que viene ahora, que es del bonus track, ¿no? Que estábamos hablando fuera de cámara, vamos a ponerlo así. La pregunta es, ¿hay algún capítulo o pasaje que hoy releerías con otros ojos y por qué? Sí, ya una vez que ha pasado el tiempo, defino muy bien para esta segunda edición que voy a publicar, defino muy bien los cuatro principios que integran el modelo. Uno es la diversidad, ya lo hemos estado diciendo mucho en este programa. Ahora, el segundo, el reconocimiento también de la creatividad. De ese no pude hablar mucho, pero siempre componemos, todo va a la creatividad, siempre a crear todo el tiempo desde los ejercicios de vocalización. El alumno ya me hace propuestas y solo las vamos viendo cromáticamente, vamos subiendo en el piano, pero el ejercicio lo hizo el alumno y solamente lo que estamos haciendo con la compañía del profesor es ir subiendo de tono. La creatividad es fundamental, es importante. También el trabajo de las resonancias, desde el análisis que ya vimos, buscando pues cierta neutralidad, solo le llamé neutralidad y lo aclaro en el libro, porque no puedo decir naturalidad, porque ya lo dijo Linklater, ¿no? Entonces solo digo, pues, buscar una neutralidad que nos permita, pues partir de que podemos hacer todo y que solo tenemos que trabajarlo de acuerdo a la pertinencia del género musical que vamos a requerir. Y el cuarto elemento es la colectividad y ese es del que quiero hablar ahorita. El trabajo de la colectividad, este elemento en el canto sentipensante, lo tomo totalmente de la actuación. En la formación que tuve profesional en educación artística, mi especialidad no fue en canto, no fue en música, fue en actuación. Ahí fue donde tuve pues estas herramientas, 2 años de Stanislavski, un año de Grotowski, teatro de carpa, teatro farsa, bueno, mucha actuación. Y creo que lo que me dejó bien claro en la actuación es que los procesos colectivos, lo que pasa es que siento que los músicos y los actores trabajamos lo mismo, pero creemos que no. Pero es la misma cuestión. Y me da mucha risa que, por ejemplo, en música creemos que el solista es cuando alguien está cantando y nadie más está cantando. Ese es el solista. Pero en la actuación el solista es como el monólogo, ¿no? O sea, no, eh, resulta que en la actuación siempre se está trabajando como solista, pero siempre están todos acompañando lo que está diciendo una sola persona. No pueden estar hablando tres al mismo tiempo, está hablando una, pero para la música ese es el solista, ¿no? Entonces va cambiando de solista en la actuación, pero todos están ahí en escena, construyendo la escena. Entonces esa idea la llevo al canto y cuando les dije a todos, vamos a trabajar el canto sentipensante, que es siempre colectivo, me dijeron, vamos a hacer coro. Dije, no vamos a estar cantando todos, va a estar cantando una sola persona, pero todos vamos a estar en escena acompañando el trabajo de esta persona. Y así después canta otra persona y todos lo vamos a acompañar. De hecho, en los montajes que hacemos, rara vez cantan dos al mismo tiempo, muy rara vez. Siempre está cantando una persona y los demás lo acompañamos, como en el teatro, pues está hablando alguien y los demás están actuando para que esta persona, pues el personaje, está diciendo algo con su sonido, pero están diciendo todos con su cuerpo, con su presencia escénica, lo que está dando por resultado ese texto, ¿no? Del que sí emite sonido. Entonces, pues ese trabajo me lo plagio de la actuación y me lo traigo para la música, porque creo que nos hace mucha falta eso, necesitamos conexiones. Y también, bueno, yo les digo mucho a los cantantes que cuando está el solo de guitarra, nosotros no desaparecemos, no nos esfumamos, ahí estamos y la gente nos ve. Y si no estamos actuando, o sea, acompañando al guitarrista con nuestra presencia escénica, pues entonces no estamos nosotros haciendo un trabajo escénico equilibrado, o queremos estar llamando la atención mientras está el solo de guitarra, no puede ser ahí como ahí dar foco escénico y todo esto, ¿no? La colectividad es importante. Estaba pensando, nada que ver, mientras me hablabas, eh, me imagino para la gente de canto, y esto es una mirada, obviamente, me podés decir, no, eso es un prejuicio tuyo y estaría bien, pero digo, yo voy a aprender canto, ¿qué voy a aprender canto, ¿no? Que me enseñen a cantar.
Entonces, esta idea de la presencia escénica, pensar que estoy en escena y no estoy cantando, y entonces, ¿qué hago con mi cuerpo? Eh, ¿Grafico lo que está haciendo mi compañero? No, no puedo hacer mucho despliegue porque entonces cambio el foco de atención. Bien, cuando está el solo de guitarra, digo, es un trabajo complejo, porque también en el teatro sucede que cuando uno tiene la palabra, parece que está llevando la acción adelante y que entonces está sostenido, ¿no? Y muchas veces sucede, y yo incluso lo veo en el cine, decís, bien, el foco está puesto acá, pero ¿qué es lo que está pasando alrededor? Todo el mundo está componiendo escena, está dando sentido. Entonces, me imagino que el planteo debe ser bastante disruptivo para las personas que van a aprender a cantar, o estoy equivocado. No, sí, sí, es disruptivo para quien va a aprender a cantar y fue disruptivo para quienes actores querían también cantar. Es que no tengo ningún problema en crear un personaje, ahí estoy presente y con toda mi voz y cuando los pongo a cantar ya tienen una voz chiquitita, les estorban los brazos, están nerviosos. Entonces, y los bailarines igual, los bailarines también, de pronto, pues muy ágiles con su cuerpo, pero cuando tienen que cantar ya su cuerpo se vuelve torpe porque, pues sí, como Christine Linklater nos ha dicho siempre, ¿no? Es que cuerpo es voz, voz es cuerpo, es lo mismo si tú eres muy bueno con las extremidades, que es distinto a decir a todo el cuerpo, o sea, con cierto movimiento de las extremidades, pues ya también integrar tu sonido es otro tipo de trabajo, ¿no? Esta investigación empezó los primeros 6 años con bailarines, actores y con músicos hasta después se volvió ya especialista de los cantantes. O sea, ya en la formación profesional de los cantantes lo llevé después, en los últimos 3 años antes de publicar el libro. Anteriormente, pues fue con bailarines y con actores. Y sí, o sea, la transformación de la voz de los actores, eh, sí se dieron cuenta que sí pueden cantar, que todos pueden cantar, porque aparte es un principio del modelo. Todos podemos cantar, pero tenemos que trabajar, claro, claro. Sí. Estaba pensando también mientras te escuchaba, viste que durante una época, y lo sigo haciendo, yo coordinaba y llevaba adelante un ciclo de charlas que se llama Manifestando lo Sutil. De hecho, en este ciclo hay un libro esperándote, el capítulo 2 es el libro que yo compilé de Manifestando lo Sutil, y ahí hay, en relación a esto que estás hablando, dos trabajos que me parece que son sumamente pertinentes para esto que hablamos. Uno es el de Begoña, que ella imparte clases en distintas modalidades en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde hay una orientación netamente textual, comedia de teatro musical, no es comedia musical, y que entonces, en función de cada alumno y su expertise, podemos llamar de algún modo, tiene que adaptar la técnica vocal, ¿no? Y me parece muy representativo esto que decís en relación a que Begoña habla de que la gente que viene del cuerpo tiene como un manejo increíble, que tiene una memoria corporal, pero que luego le tiene que integrar con la voz. Y lo mismo el trabajo de Cristina Bernal, que precisamente trabaja teatro musical, ¿no? La integración de todos estos aspectos, que obviamente está orientado más, casi diríamos, no a la comedia musical, pero no hablan de canto popular, están hablando de otras, no sé cómo sería, estilos. Sí, estilos. Sí, Eh, las técnicas, belting, ajá. sí. Digo esto por si alguien que esté mirando esta charla nuestra le interesa estas otras miradas, pueden ir a ese material. A la charla de Manifestando lo Sutil, que está con Begoña y que está con Cristina, y si no, al libro de Manifestando lo Sutil. Bueno, para ir cerrando esta bonita página del día de hoy, vamos a explicarle a la gente dónde puede encontrar el libro, si es liberado, pago, cómo viene eso, decinos. Sí, bueno, pues lo pueden encontrar en la plataforma de Ibervoz. Ahí pueden realizar la descarga. Van al sitio de Ibervoz. Ahí tenemos también hay otros libros. Y bueno, pues ahí está la portada del libro, Canto Sentir Pensante, que es este cuadro. Van a ver esta portada. Y al hacer clic, pues ya pueden descargar el material gratuitamente. Muy bien, bien.
¿Algo más que quieras compartir con Y nosotros? sí, ahorita estaba pensando, es que es varios encuentros que no, varios hallazgos que no pude colocar en el libro, porque primero no los había sistematizado y dije, no, eso no lo voy a meter al libro, pero ahora ya supongo que esta segunda edición va a estar mucho mejor, está más organizada y quiero terminarla en diciembre para ya en enero poderla publicar en Ibervoz. Pues esta situación de, por ejemplo, la resistencia, ¿no? La resistencia vocal, la resistencia de la emisión del aire, de la dosificación del aire, no está relacionada con una capacidad pulmonar de aeróbica. Me decían mis alumnos, maestro, es que voy a hacer natación, a correr todos los días y no, cuando vengo a cantar ya no aguanto, no aumento más mi rendimiento. Y les decía, miren, ¿han escuchado en Es un Dorma con el gran Pavarotti? Es una persona de este diámetro y que tiene es de los que más resistencia tenía. Y no es que tuviera unos pulmonzotes, ¿no? O sea, sí tiene los mismos pulmones de todo el mundo, solo que este diámetro, pues, hacía parecer que tuviera pulmones grandes. La cuestión de su resistencia no tenía que ver con que corriera. Yo estoy segura que de subir unas escaleras el señor se agitaba. O sea, es que la voz cantada no funciona igual. Entonces nosotros tenemos que trabajar concretamente, todo siempre lo trabajo desde el canto. Por eso las técnicas de actuación me sirven hasta cierto punto y después ya no me sirven, porque necesito que estén en el canto. Todo siempre es cantado. Entonces la resistencia, vamos, no es una resistencia de que inhales y exhales haciendo tss, porque no es lo mismo hacer tss que hacer ah, necesito que cantes. Entonces vamos con el piano cantando y vamos subiendo cromáticamente, pero hasta que ya no puedas emitir más sonido, empiezas con tu aire residual, pero en un forte, hacia un forte. Y entonces se dan cuenta que van aumentando su rendimiento con la voz cantada, independientemente de que puedan correr grandes distancias sin manteniendo su ritmo cardíaco. Es un trabajo distinto el de la voz cantada. Y eso sería algo que en este nuevo libro lo pondrías a consideración, análisis, discusión. ¿Sabes qué estaba pensando, Fabiola? Nada que ver, esto no termina más. Ajá, El concepto de neutralidad que me contabas, que me parece que es como una palabra polémica, ¿no? De la sí. misma manera que voz natural, ya lo he hablado con Antonio esto, no sé si lo puedo hacer público, pero que también es un concepto polémico, porque lo he hablado con él, natural para quién, desde qué lugar, esto que hablábamos hoy, ¿no? Y, y obviamente que siempre como que hay palabras que, viste, que tienen una connotación, no, nos llevan a un mundo, y esta idea de neutralidad me hace acordar también, a mí me hizo resonar con esta cuestión de la voz neutra, que se trabajaba mucho en la industria del, sí, del doblaje, no sé si es del audiolibro, ahora creo que eso viene cambiando, pero que implícitamente está hablando como de borrar tu, tus diferencias, o sea, lo que te hace distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso, estaba pensando si la palabra neutral, neutralidad era la más adecuada, no sé cuál sería la palabra. Y si yo la propongo como un ida y vuelta, es decir, o sea, nosotros tenemos cierta resonancia adquirida socioculturalmente, pero vamos a buscar la neutralidad como el punto de partida para de ahí construir nuestros personajes, porque mi propuesta es que cada canción es un personaje. En la actuación me dejó eso, ¿no? O sea, les digo, por ejemplo, a mis compañeros alumnos, tú no estás diciendo bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Tu personaje solo pudo decir eso porque el autor solo le dejó esas palabras, pero las personas tienen que ver todo lo que no puede decir el personaje, ¿no? Como en la actuación. O Sí, sea, total. tal vez todo lo que estás diciendo con nada más bésame mucho como si fuera esta noche la última vez, es nos hemos besado muchas veces y esta va a ser la última vez que nos vamos a besar y no tenemos mucho tiempo, así que rápido, todo eso en bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Sí, Este, pero que Fabiola en algún punto tiene que ver con cuando uno hace un análisis textual y extrae lo que se denomina de Stanislavski la situación dramática, ¿no? Circunstancias, qué ocurrió antes, cómo generó una historia, quién claro, soy, quién claro. estoy, a quién le hablo o quién le canto en este caso.
Eso, y eso también dirigido para lo que estamos hablando de la neutralidad. Yo les pongo de ejemplo al gran maestro, es uno de mis grandes referentes en la voz, que es Bobby McFerrin. Y Bobby McFerrin tiene, para empezar, una voz de niño de así cristalina como un niño de 16 años, pero es un hombre de 70 y tantos años, casi 80, que tiene una voz nueva, impecable, porque su prioridad ha sido siempre una voz sana. Entonces nosotros buscamos mediante técnicas estos sonidos que no son sanos, que no son sustentables, como los que se usan en el rock, como los que se usan en el blues. No podemos hacerlo como lo hacen los famosos, porque estos como Steven Tyler, que ya National Geographic le hizo este documental donde muestra que se cauteriza las cuerdas cada mes. Claro. O sea, no podemos, no tenemos millones de dólares, no nos vamos a cauterizar, entonces vamos a hacerlo con técnica y tiene que ser saludable, ¿no? Entonces, estamos buscando nuevas técnicas para generar sonidos parecidos a estos, pero a eso me refería yo con esta transformación para el personaje, pero buscando pues cierta neutralidad. Ahí mismo explico en el libro que pues siendo imposible y sabiendo que es imposible, no encontré otra palabra para poder definir que sería, o al menos que me lo inventara, no sé, es así como buscar ser consciente de todos los vicios que tenemos y de los que le vamos a dar al personaje, porque nuestro personaje tampoco tiene una voz que no sea socioculturalmente adquirida, entonces solo Obviamente. vamos a adquirir estos vicios que son pertinentes para el personaje, ¿no? Ujú. Sí, estaba pensando el concepto de voz rota del Roy Hart, ¿no? Que, bueno, trabaja también sobre, bueno, obviamente yo lo considero casi una filosofía, lo de Roy Hart, esta idea de que no existen ni el binarismo en las voces, ni las voces bellas, que eso es lo que plantea toda esa posibilidad de búsqueda de sonido y sí, de sonido, de voz, eh, que es lo que plantea, ¿no? El Roy Hart. Em, bueno, no sé, habría que pensar otra palabra, me parece, en vez de neutralidad. No sé cuál. A la siguiente edición tal vez haga ya un fe de ratas. No, Voy a no, no, pensar. no, porque digo, porque eso, porque si no hay que ponerle muchas explicaciones. Es más una cita a pie con una gran explicación, casi que. No, no sé, no sé. Punto de anclaje tampoco sería, porque no es que, digo, yo llego a un lugar y desde ahí construyo, no, no sé cómo qué sería, pero no sé si. Sí, neu- como yo lo planteo como la utopía, porque tampoco nunca vamos a llegar, nunca vamos a poder tener una voz neutral. Quizá la única que pudiera hacer es una robótica, porque no podría haber una voz neutral. Y aún así el programador habría dicho cómo tendría que ser. Entonces, no podría haber neutralidad, pero estoy simplemente planteándolo así. No me gusta a mí tampoco esa palabra, no encuentro otra, pero lo voy a seguir. Estoy en una búsqueda también, permanente, ¿no? Esto es un laboratorio permanente. Bueno, por ahí la gente de Ibervoz, luego que escuche este video, lo vea, comparte en el grupo, en algún lado, en el grupo de WhatsApp, o en algún momento cuando la página tenga la posibilidad de un foro. ¿Quién te dice que aparece una palabra que te cierra bien a vos, a nosotros, a lo que lo podemos llegar a leer? Bueno, Fabiola, me encantó el encuentro, la pasé bien, aprendí, me divertí, me llevaste a reflexionar y a vincular cosas que me parecen como importantes. Y bueno, espero que también para vos haya sido un buen momento y luego armamos el video y lo subiremos al canal de YouTube. Sí, muchas gracias. Primero, gracias a ti, Rubén. Gracias, gracias. Y también, bueno, gracias a la red de Ibervoz por haberme aceptado e integrado en la red. Pero a ti, Rubén, muchísimas gracias porque siempre empezás en este acercamiento muy amable, muy paciente. Y gracias. Bueno, un abrazo enorme desde acá, desde el sur hacia México. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Cuídate, adiós.